¿Sabías que la sangre es un compuesto bioquímico prácticamente perfecto? Es un tejido móvil encargado de transportar todo lo necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo. La sangre está formada por plasma y células encargadas del transporte de oxígeno, la formación de trombos para evitar hemorragias y la defensa frente a infecciones. Estas células se forman en la médula ósea roja y su vida media es variable. Los glóbulos rojos tienen una vida media de 40 días, mientras que las plaquetas no superan los 5. Las características de los glóbulos rojos hacen que haya distintos tipos de grupos sanguíneos, de los cuales los más comunes son el cero positivo y el A positivo, mientras que el más raro es el cero negativo, que precisamente es el grupo del donante universal. Aún no se ha podido sintetizar estos grupos de sangre en un laboratorio, por lo que, en caso de que se necesite sangre, debe provenir de la solidaridad de un donante. Para tratar todos estos temas hemos hablado con el doctor Rafael Lebrero, que es el coordinador del Centro Regional de Transfusiones. ¿Y nos podrías hablar acerca de en qué consiste esta organización? Sí, mira, en Andalucía, por cada provincia, existe un centro de transfusiones. Ese centro de transfusiones a nivel provincial tiene que gestionar todas las donaciones de la provincia para que haya sangre suficiente para todos los pacientes que lo necesitan todos los días. Entonces nosotros diariamente organizamos de 4 a 5 colectas móviles que van por todos los municipios de la provincia de Sevilla. Y aparte tenemos nuestros puntos fijos donde todos los donantes pueden ir a donar todos los días de lunes a viernes, que es en Avenida Manuel Siguró, junto al Hospital Virgen del Rocío, y en el Hospital Virgen Macarena. Los sábados en Manuel Siguró también estamos de 9 a 3. Pero Rafa, nosotros queríamos que nos hablaras un poco acerca de las dudas más comunes que tienen las personas que quieren hacerse donante. En primer lugar, ¿dónde tiene que acudir una persona para donar sangre? Podéis buscarnos también en redes sociales y demás, nuestra página de Facebook, de Instagram, ponéis Centro de Transfusiones de Sangre de Sevilla, os va a aparecer la página web. Ahí tenemos el horario de nuestros puntos fijos y la programación semanal de todas las colectas que se harán durante la semana. Vamos haciendo programaciones semanales y lo que vamos publicando, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros intentamos ir a todos los municipios de la provincia de 3 a 4 veces al año. ¿Por qué de 3 a 4 veces? Porque las mujeres en el año pueden donar hasta 3 veces y los hombres 4, siempre separada una de otra donación de sangre de al menos 2 meses. Además también tenemos constancia de que hay ciertos requisitos que hay que reunir para poder donar sangre. Claro. En realidad la mayoría de nosotros podría donar sangre. Además yo creo que debería. Es fundamental que pensemos que tenemos todos que hacernos donantes. Sí, como tú bien dices, reunimos las condiciones básicas. ¿Cuáles son? Tener más de 18 años, entre 18 y 65 años para hacernos donantes por primera vez, pesar más de 50 kilos y no tener importantes problemas de salud. ¿A qué podemos llamar importantes problemas de salud? Bueno, pues si tengo una afectación, una enfermedad que afecta al corazón, al hígado, a los pulmones, una enfermedad crónica ligeramente complicada, ahí ya no podríamos donar, porque siempre lo que va por delante es la salud de la persona que va a donar y no queremos que haya ninguna complicación. Y si, de todas maneras, si hay alguna persona que tiene alguna patología y tiene duda, siempre nos va a poder llamar por teléfono a nosotros, a hacer una consulta en las redes sociales o simplemente el día de la donación, acudir a la donación, que previa a la donación de sangre hay una entrevista médica siempre y lo va a poder consultar con el médico. Y otra duda muy frecuente es que si una persona fumadora puede donar sangre. Vale, sí, puede donar sangre. Lo único que pedimos es que no haya fumado en las 2 horitas previas y tampoco lo haga en las 2 horas siguientes. También una condición así que le solemos pedir a los donantes para que no haya posibles mareos, que son los efectos secundarios fundamentales que nos puede dar la donación, pues para que no existan estos mareos, que no se fumen las 2 horas antes, que no se haya bebido alcohol en las 2 horas antes, que no se haya hecho ejercicio físico en estas 2 horas antes. ¿Por qué todo esto? Para que nuestro cuerpo esté relajadito y bien, que se haya descansado bien la noche anterior. Y después lo que vamos a pedir es que tampoco se haga ejercicio físico las 24 horas siguientes para que nos vayamos acostumbrando a ese volumen
de sangre que hemos perdido, que rápidamente se va a volver a conseguir en nuestro cuerpo, pero hombre, necesita un poquito que durante ese día estemos tranquilitos. Generalmente, ¿cuánta sangre suele donar alguna persona? Siempre en todas las donaciones se dona el mismo volumen de sangre, que es alrededor de 450 mililitros, ¿vale? Y por eso es importante el peso, que la persona no pese menos de 50 kilos, para que, bueno, pues esa pérdida de sangre, que además sabemos que la persona que va a donar sangre, su nivel de hemoglobina, de sangre en su cuerpo, está un poquito por encima de lo normal, porque antes siempre le vamos a hacer una prueba, pues eso no implique que esa persona pues vaya a tener anemia. Siempre a ningún donante que dona sangre se va a ir con una anemia a su casa, porque previamente ya sabemos que está un poquito por encima de lo normal. Bueno, y la sangre que nosotros donamos, ¿a qué tipo de personas van? Y aparte, ¿en qué partes se deben dividir esa sangre? Vale, bien. ¿A qué personas va? Bueno, pues como comenté antes, hay muchas situaciones en las que una persona puede necesitar sangre. De forma urgente, cualquier accidente de tráfico, cualquier traumatismo, una fractura abierta, que hay una pérdida de sangre, vamos a necesitar que nos la repongan de forma inmediata, porque si no nuestro cuerpo no aguanta. Por ejemplo, situaciones también que se dan de vez en cuando, un parto, una cesárea complicada, también con frecuencia necesita donaciones de sangre. Enfermedades crónicas, como enfermedades que afectan a la médula ósea, continuamente necesitan periódicamente donaciones de sangre. Hay personas que por su enfermedad cada cierto tiempo necesitan una donación de sangre, de otra manera no puede continuar viviendo. Los trasplantes, cuando a una persona le tienen que trasplantar un órgano, necesitan muchísimas transfusiones también de sangre. ¿Y en qué componente se divide la sangre? La sangre que nosotros extraemos en la donación, siempre en nuestro laboratorio, de forma casi inmediata, se va a separar en tres componentes fundamentales, que son los hematíes, los concentrados de hematíes, por otro lado las plaquetas y el plasma. Cada una se conserva a diferentes temperaturas, tiene un tiempo de conservación distinto y cada parte de esta sangre va a la persona que más lo necesita. ¿Y cuáles serían más o menos las recomendaciones que tú le harías a una persona que se va a extraer sangre, antes y después de esa extracción, claro? Las recomendaciones básicas, que el día anterior haya estado, como os he dicho antes, bien, relajado, tranquilo, que haya descansado bien, lo que os he comentado de las 2 horitas previas. También importante es recordar algunas cosas, algo que ahora mismo con frecuencia, bueno, pues la gente le gusta ponerse un tatuaje, a ponerse piercing, tal. Eso también hay que tener un tiempo hasta que puede donar, eso es importante. El tema de los tatuajes, por ejemplo, que nos lo preguntan mucho. ¿Me puedo tatuar y puedo donar? Por supuesto que una persona tatuada puede donar sangre, pero pedimos que en los 4 meses antes de la donación de sangre no se haya hecho ningún tatuaje, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque hay un periodo que se llama periodo ventana, en la que todas las enfermedades, aunque nosotros le hagamos las pruebas para detectarlas, puede estar como oculta. Y esa enfermedad de transmisión a través de la sangre se puede transmitir sin que dé positivo en ninguna prueba de control. Ese periodo es pequeñito, pero existe. Y por eso le pedimos a los donantes, por ejemplo, el tema de los tatuajes, que aunque tiene una transmisión muy infrecuente de enfermedades, muy infrecuente, porque ya todo muy controlado, a nivel de la donación de sangre, nosotros queremos ser muy estrictos porque no queremos que se pase ninguna enfermedad a través de la sangre, pues pedimos que haya un plazo de 4 meses en realizar ese tatuaje. Pero sí es importante también que hay personas que les gustan muchísimo los tatuajes, que se tatúan todo el cuerpo. Por favor, no os tatuéis la zona de la venopunción, no la tatuéis, porque si hay un tatuaje en esta zona, ya ahí no se puede pinchar. Y en cuanto a los grupos de sangre más comunes en las donaciones, bueno, el grupo de sangre más común es el seropositivo. El que tiene mayor número de población es el seropositivo y después el A positivo. Y el grupo de sangre, uno de los más infrecuentes,
es el cero negativo, que además es el donante universal, porque le puede donar a todo el mundo, Pero solo puede recibir del cero negativo. Entonces, cuando el cero negativo está muy bajito en nuestra reserva, nos ponemos muy nerviosos porque puede haber una persona cero negativo a la que no le podemos poner sangre si no hay donaciones inmediatas. Ya aprovecho para decir que el número de donantes de sangre que hay en la actualidad es menor al recomendado. Hay muchos donantes de sangre, pero no los suficientes para que las necesidades de sangre estén cubiertas sin riesgo. Por eso es importante que pensemos que es necesario y entre comillas obligatorio que nos planteemos si cumplimos las recomendaciones que acabamos de dar, que tampoco son tan complejas, pues que vayamos, porque es un acto sencillo, prácticamente exento de riesgo y que salva vidas. Y hemos hablado mucho acerca de las transfusiones de sangre, pero no hemos hablado tanto acerca de las transfusiones de médula, que también tenemos constancia de que hacen en nuestra organización. Sí. Las condiciones son muy similares cambia un poquito, pero son muy similares a la donación de sangre. Y cuando una persona va a hacerse un donante de médula, sí le pedimos que se haya informado bien. Yo les recomiendo siempre que entren en la página web de la Fundación Josep Carrera, que es la que junto con los centros de transfusión gestiona la donación de médula. Y cuando se hace donante de médula entraría en un registro mundial, a nivel mundial, porque es muy difícil encontrar una persona compatible con otra para que una persona le done médula a otra. Entonces el registro es mundial. En cualquier parte del mundo, si hay una persona compatible contigo, te llamaría y se realizaría la donación de médula. Para ti, ¿cuál es la importancia que tiene donar y cómo animarías a las personas a hacerlo? Yo diría que sin la donación no hay vida. Y eso lo ves muy bien cuando hay una persona cerca de ti que ha necesitado una donación y que sabes que se te iba si no le donaban sangre. Hay muchas personas que no necesitan tenerlo tan cerca para asimilar que es fundamental para vivir. Pero bueno, algunos, si lo hemos tenido cerca, lo sabemos y con palabras no se puede explicar. Es algo fundamental para vivir. ¿Y cómo animaría yo? No lo sé, yo creo que a través de vosotros hay que llegar a personas jóvenes que a lo mejor no se plantean esto porque siempre si tú tienes buena salud, si te rodeas de gente con buena salud, piensas que esto es cosa de, que ya llegará y que ya en el caso de que pase, pues alguien hará algo, ¿no? O la sanidad están ahí, los médicos están ahí para curarme. Y no te das cuenta que los médicos necesitan herramientas y que una de esas herramientas es la sangre y que esa sangre solo la puede aportar otra persona. Y bueno, y entre todo hacer que la donación de sangre sea algo habitual y rutinario. Cuando llegan los donantes a 50 donaciones, a 75, a 100, a 125 donaciones en su vida, se les suele hacer un acto conmemorativo, se les da una insignia que no vale nada simplemente por hacer ver que... Salvar la vida de muchas personas, que eso es un gran premio, la verdad. Efectivamente, la insignia que nosotros damos no vale nada, pero las 25, 50 vidas que esa persona ha podido salvar, eso es un valor para ellos que no tiene precio. Y te quedas diciendo, bueno, pero como esta persona tiene algo, esto tan metido dentro de sí, lo ve tan normal, ¿cómo puedo hacer que otras personas lo vean igual? Bueno, yo creo que con esto que estamos haciendo ahora, estamos informando y tal, yo creo que seguro que en los palacios este año tenemos cola alrededor de la sala de donación. Ya, pues, muchas gracias por esa charla. Por dedicarnos tiempo. A vosotros. En nombre de mis compañeros de primero de bachillerato, queremos agradecer al Dr. Lebrero por su participación y su tiempo dedicado en esta entrevista. Y además esperamos haber conseguido el objetivo de informar acerca sobre el tema de la donación, así como también haber podido animaros a haceros donantes. Muchas gracias a todos.